Muy bien, buenas noches. Vamos a empezar ese tiempo de discipulado, siguiendo con doctrinas fundamentales. Hoy empezamos con Jesús, el Mesías, llamada la ciencia o la rama que estudia esto, Cristología. Así que antes de empezar, vamos a orar. Bendito Dios, creador del cielo y de la tierra, damos gracias porque eres bueno con nosotros. Gracias porque en tu infinita bondad nos permite estar reunidos en tu nombre. Rogamos que tu Espíritu Santo traiga entendimiento, revelación, que podamos recibir lo que dice tu palabra, Señor, en esta noche. Te ruego, Señor, que tú bendiga a las personas que se conecten, a los que ven la repetición, y a todos aquellos que forman parte de esta congregación. Sean bendecidos en tu nombre. Amén. Muy bien. Jesucristo vino al mundo a entregar su vida como sacrificio perfecto ante Dios para salvar a todo ser humano, no a todo hombre de pecado. Entonces, déjenme pongo tantito aire porque está haciendo calor. Entonces, ¿qué es lo que vamos a estudiar en esta sesión y en las siguientes sesiones? Así como vimos teología, vamos a hablar sobre el Señor Jesús. Y la cristología es la rama de la teología que estudia la persona y toda la obra del Señor Jesucristo. Esto es su naturaleza divina y humana, su misión redentora, su ministerio, su muerte, resurrección y exaltación. Todo esto en conjunto, todo lo que tenga que ver con el Señor Jesús. De hecho, todo gira en torno a la verdad de Jesucristo, a que Jesucristo es el Hijo de Dios encarnado, el Salvador prometido desde la eternidad. Cristo es el centro del plan divino de redención. Esa es una verdad. De hecho, toda la palabra, el eje central de toda la palabra, el eje central de nuestra fe, el eje central de lo que creemos y de nuestra redención es el Señor Jesús. No hay otra cosa, no hay otras variaciones, no. Todo es sobre el Señor Jesús. De hecho, toda la Biblia, aunque Biblia significa conjunto de libros, entendemos que toda la Biblia es un solo libro. Y el personaje central de todo el libro de la Biblia es el Señor Jesús. Todo gira alrededor de nuestro Señor Jesús. De hecho, todo el Antiguo Testamento lo anuncia, los evangelios lo revelan y el resto del Nuevo Testamento lo explica. Y esa definición me gustó mucho poderla entender así. Todo el Antiguo Testamento lo anuncia, los evangelios lo revelan y el Nuevo Testamento lo explica. Juan 1:14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. De este Jesús manifestado, que estuvo entre nosotros, que habitó entre nosotros y que manifestó su gloria, es el Jesús del cual estamos hablando. No hay otros Jesuses, no hay otros Mesías, no hay otro Señor, no. Ese es el único, el revelado en la palabra de Dios. De hecho, estaba viendo hace un momento un video de alguien que comentaba un suceso. No sé si es real o no, pero me gustó mucho algo en principio. El actor Jim Caviezel, que fue el que interpretó a Jesús en La Pasión de Cristo, fue a una iglesia, a una conferencia. No voy a decir el nombre de la congregación hasta que no lo confirme que es real el dato, pero me gustó mucho lo que dijo, y eso aplicándolo a cualquier otra corriente dentro de la iglesia que es incorrecta, pero decía Jim Caviezel: el Jesús que tú presentas no es el Jesús que yo representé, porque si bien es cierto que para representar al Señor Jesús en la Pasión de Cristo me pasé tiempo estudiando, meditando las Escrituras, repitiendo los evangelios, estudiándolos, meditándolos verso por verso, para entender
cómo interpretar y tener la revelación del Señor Jesús que interpretó en la Pasión de Cristo es muy diferente al Jesús que tú predicas. Y esta persona le decía, bueno, es que hay diferentes énfasis. Y él le decía, es que no hay énfasis. Es un solo Jesús. Es una sola verdad. No hay énfasis. No hay corrientes, no hay evangelios. Es un solo evangelio y es de él que habla sobre el Señor Jesús como el eje central de redención del plan divino para toda la humanidad pecadora que decida reconocerlo como Señor y Salvador. No hay evangelios, no hay muchos Jesuses, hay uno solo. Y ese es el que vamos a buscar, estudiar, y no solamente estudiar, sino recibir y comprender, y que el Espíritu Santo nos revele esta verdad. Ahora, Pablo decía, en vano es que presentemos un evangelio si no presentamos al Señor Jesús. Si Él no es el eje central, y hablando de su obra redentora, de su muerte, crucifixión, muerte y resurrección, lo que conocemos como la pasión de Cristo, bueno, ahí se centra el plan de salvación. Alguien decía, ¿qué tan importante es, qué es más importante, su nacimiento o su muerte o su resurrección? Todo es importante, todo tiene que ver, todo tiene una razón de ser. El Antiguo Testamento hablaba sobre el Señor Jesús sin que aún estuviera manifestado, pero todo habla sobre el Señor Jesús. De hecho, vamos a hablar de esto, primeramente, su preexistencia, esto es, que siempre ha existido. La preexistencia de Cristo es que el Señor Jesús no empezó a existir en Mateo 1, ¿no? O en Lucas 1, no. Él es eterno desde siempre. De hecho, todo el Antiguo Testamento habla de Él. Y hay una parte que es eterno de principio a fin, eso lo entendemos. Y la preexistencia del Señor Jesús solamente se entiende siendo Dios mismo. Dice Juan 1, del 1 al 5. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Era en un principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz de las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Juan 8:58. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Colosenses 1, 15, 17 al 17. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y ese primogénito no es que haya sido el primero creado, sino es el que está antes que todo. Jesús no fue creado, Jesús es eterno. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Entonces, entendemos esto. Él ha existido desde siempre. Él no fue creado, Él no fue concebido en algún momento, Él no empezó su manifestación o su vida, si podemos llamar así, a partir de Mateo 1, no. Él desde antes de la creación, Él ya existía. Desde la eternidad hasta la eternidad, Él ya era. Y algunos, vamos a ver algunos ejemplos de su preexistencia, del cual se habla. Pablo, en Colosenses 1:17, dice, Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación, haciendo referencia al Salmo 104. Miqueas 5:2 dice, pero tú, Belén Efrata, eres solo una pequeña aldea entre todo el pueblo de Judá. No obstante, en mi nombre saldrá de ti un gobernante para Israel, cuyos orígenes vienen desde la eternidad. Los orígenes del Señor Jesús, del cual está hablando
Miqueas profetizando del Señor Jesús respecto a Belén de Efrata, es alguien que su origen está en la eternidad, el Señor Jesús. Juan también habla de la existencia del Señor Jesús, que es Juan 1:30, dice, a él me refería cuando yo decía, hablando Juan el Bautista, después de mí vendrá un hombre que es superior a mí porque existe desde mucho antes que yo. Juan 1:18, nadie ha visto jamás a Dios, pero el único que es Dios está íntimamente ligado al Padre. Él nos ha revelado a Dios. Jesús mismo habló de su preexistencia. En Juan 8:54 dice, Jesús contestó, si yo buscara mi propia gloria, esa gloria no tendría ningún valor, pues es mi Padre quien me glorificará. Ustedes dicen, Él es nuestro Dios, pero ni siquiera lo conocen. Yo sí lo conozco, y si dijera lo contrario, sería tan mentiroso como ustedes, pero lo conozco y lo obedezco. Hablando Jesús respecto al Padre. Abraham, el padre de ustedes, se alegró mientras esperaba con ansias mi venida. La vio y se llenó de alegría. Jesús hablando de Abraham, que él conocía la intención de Abraham de conocer al Señor Jesús y lo conoció. Dice, entonces la gente dijo, ni siquiera tienes 50 años. ¿Cómo puedes decir que has visto a Abraham? Jesús contestó, les digo la verdad. Aún antes de que Abraham naciera, yo soy. Y aquí ese yo soy habla del nombre de Yahweh. Por eso cuando Jesús decía yo soy, los fariseos brincaban en enojo y en ira porque hablaba el nombre de Dios, de Yahweh. Hablaba el nombre del Eterno, del Padre Celestial, y decían, ¿cómo viene a presentarse como yo soy? Y obviamente se presenta así porque Él mismo es Dios. Juan 17:5 dice, ahora Padre, llévame a la gloria que compartíamos antes de que comenzara el mundo. Jesús está hablando de algo como de un secreto. Te voy a explicar. ¿Cómo? Supongamos que alguien te hace una llamada para extorsionarte y te dice, oye, aquí tengo a tu hija. Bueno, de hecho aquí ya pasó una vez. Tengo a tu hija, ¿no? Y quiero que me des dinero porque si no, ya sabes, ¿no? Y siempre si lo has visto, oye, comunícame a mi hija, ¿no? Quiero saber que verdaderamente es mi hija. Y a lo mejor una mujer se hace pasar por tu hija y dice, papá, aquí ayúdame, me tienen secuestrada, no sé. ¿Qué es lo primero que dices? Si eres tú, dime algo que solamente tú y yo sepamos. Y ahí es cuando sale la evidencia de, no, pues, dime cómo se llamaba, dime dónde estuvimos, dime dónde cumplimos, dime, o sea, algo que solamente es conocido de esas dos personas. Jesús está hablando de lo mismo. Tú y yo, Padre, conocemos la gloria que compartíamos antes de comenzar el mundo. Dime, ¿tú qué secreto tienes, por ejemplo, con alguno de tus hijos? Como para decir, nadie me va a engañar haciéndose suplantar por mi hijo porque él y yo compartimos esto. Por ejemplo, mi mamá sabe mis gustos de comida. Sabe lo melindroso que soy a lo mejor. Sabe qué pan me gusta, ¿no? Y de forma que si alguien se hiciera pasar por mí, podría quedar en evidencia con mi mamá porque mi mamá diría, no, espérame, mi hijo no come así. Mi hijo no come eso. A él no le gusta esto. A él no le gusta de tal manera, ¿no? En pequeños detalles. Así como los hijos podremos conocer a nuestras madres, o a nuestros padres, o a nuestros amigos, o a nuestros hermanos. Bueno, en ese contexto quiero llevarte que cuando Jesús dice, llévame a la gloria que compartimos antes de que comenzara el mundo, es algo que solamente el Padre y Él conocían. Nadie más podía entenderlo. Solamente ellos como evidencia de su eternidad.
Ahí mismo en Juan 17:24 dice: Padre, quiero que los que me diste estén conmigo donde yo estoy. Entonces podrán ver toda la gloria que me diste, porque me amaste aún antes de que comenzara el mundo. Está hablando de la relación que ellos tenían desde la eternidad, antes que llegara el momento en el cual dijeran: vamos a hacer una creación, vamos a iniciar un mundo donde haya seres o personas que tengan de nosotros mismos, que estén hechos a nuestra imagen y semejanza. En ese punto en la eternidad, Jesús se está refiriendo antes de. Ahora, hablando de la preexistencia de Jesús, y dirías: oye, pero si Jesús ya existía, ¿por qué en el Antiguo Testamento no se manifestó? Sí se manifestó, solamente que no se manifestó porque todavía no llegaba su hora de revelarse al ser humano como vino a la tierra. Ajá. De hecho, eso ocurrió en el Antiguo Testamento, se le llama teofanías. Esto es, manifestaciones visibles de Jesús en el Antiguo Testamento, muchas de las cuales se menciona como Dios, pero analizando un poco más, podemos ver y entender que era el Señor Jesús manifestado en el Antiguo Testamento, pero todavía no revelado. ¿Por qué? Porque no ha llegado el tiempo aún. De hecho, en el Antiguo Testamento, cualquier referencia que escuches sobre ángel del Señor o ángel de Jehová, que más o menos son 62 veces en el Antiguo Testamento, se refieren al Señor Jesús. En Génesis 16, eso lo voy a comentar, si quieres después lee con cuidado el pasaje. Cuando Agar huye de Sara, o es expulsada de Sara, en Génesis 21 también, el ángel del Señor que se presenta es el Señor Jesús. Dice Génesis 21:17: y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. De hecho, también cuando Abraham, respecto al sacrificio de Isaac, también es el ángel del Señor que se presenta y le dice: después le apareció Jehová en el encina de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día, y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, se postró en tierra, dijo: Señor, si ahora he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Y esta manifestación de 3 varones, uno era el Señor Jesús. También cuando Abraham iba a sacrificar a Isaac, que extendió el cuchillo, el ángel del Señor dice que le dijo: espérame, no extiendas tu mano sobre el muchacho. Dice el verso 11 en Génesis 22. Entonces el ángel de Jehová dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: aquí. Dijo: no mates al muchacho. De hecho, recuerda lo que leímos en Colosenses, que Jesús es la imagen visible del Dios invisible. En el Antiguo Testamento, de hecho, dice: ¿quién podrá ver al rostro de Dios, de Yahweh, y vivir? No hay nadie. ¿Dónde más se presentó el Señor Jesús como una teofanía? Génesis 28, Jacob en Betel, ahí también fue Jesús como el ángel del Señor. Génesis 31, 11 dice: y me dijo el ángel de Dios en sueños, Jacob. El ángel del Señor, o sea, Jesús, en una cristofanía, le hablaba en sueños, o se le presentó a Jacob, y ese dijo: heme aquí. Y entonces vemos cómo desde el Génesis, en los primeros patriarcas, el ángel del Señor se manifestaba con una cristofanía sobre Jesús. Aún a José,
en Génesis 48, 15 y 16 dice: y bendijo a José diciendo: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham y Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a esos jóvenes. Cuando José estaba bendiciendo a sus hijos: y se ha perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham y Isaac, y multiplíquese en gran manera en medio de la tierra. Cuando Jacob tomó los dos hijos de José y les da una bendición, José da testimonio al respecto de decir: el ángel que me guarda. A Moisés en la zarza también es una manifestación de una cristofanía. Éxodo 3:2 dice: y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró. O sea, no era la zarza la que, bueno, era la zarza que estaba ardiendo, pero la manifestación, por decirlo así, el Señor no estaba en la zarza, sino se manifestó en el fuego de la zarza. Y dice, en medio de la zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumió, hablando de Moisés. De aquí en más en la versión Jueces 6:22 a Gedeón, cuando le dice: pasa a ti, hombre esforzado y valiente, era una cristofanía. A los padres de Sansón, cuando se les revela el nacimiento de Sansón, también un ángel del Señor se les presentó y les dijo: ¿cuál es tu nombre? Fíjense este pasaje, Entonces dijo Manoah al ángel de Jehová, después de que se le había presentado, dijo: oye, les van a hacer un hijo y no le cortarán el pelo, etcétera, y será un varón que utilizaré para liberar al pueblo. Manoah le dice al ángel: ¿cuál es tu nombre para que cuando se cumpla tu palabra te honremos? Y el ángel de Jehová respondió: ¿por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? O sea, ¿para qué quieres saber mi nombre? Y Manoah tomó un cabrito y lo ofrendó en ofrenda y lo ofreció sobre la peña a Jehová. Y el ángel hizo milagro ante los ojos de Manoah y de su mujer, y descendió fuego. Fíjate algo importante. Cuando es un ángel del Señor, cuando es un ángel, no el ángel del Señor, sino un ángel normal, digamos, los ángeles no permiten recibir adoración. De hecho, dicen: no, espérame, a mí no. Al que está en el trono, a él adora. Yo no, yo soy consiervo tuyo, le dice el ángel a Juan en Apocalipsis. Pero ese ángel en particular, el ángel de Jehová que se le presentó a Manoah para hablarle sobre el nacimiento de Sansón, él no dijo: no me des adoración, porque dice: oye, ¿cuál es su nombre para honrarte? Y él dice: no, espérame, a mí, ¿para qué quieres saber mi nombre si es admirable? No rechazó la adoración, sino dijo: ¿para qué quieres el nombre? ¿Te das cuenta? Aún en 2 de Reyes 19:35 dice que el ángel de Jehová salió y mató al campamento de los asirios que estaba en contra del rey Ezequías. Fue el ángel del Señor. Algunas otras manifestaciones, bueno, los hombres que vimos que le avisaron, uno de los varones que platicó con Abraham respecto al Sodoma y Gomorra, es una manifestación física en el cual entendemos que es una cristofanía. A Moisés, antes de ir a la tierra prometida, en Éxodo 23, he aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarden en el camino y te introduzcan en el lugar que yo te he preparado. A Moisés y Aarón y 70 varones ancianos en el monte, en Éxodo 24, 9 y 11. A Josué, cuando la conquista de Jericó, se le presentó el ángel del Señor y dice: ¿quién eres tú? ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y dice: no, mas como príncipe del ejército del Señor he venido ahora. Y dice: entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, la adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe
del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Pero dice que Josué lo adoró. Si hubiera sido un ángel normal, no recibe la adoración. Dice: no, espérame, no, a mí no. Pero recibe la adoración. Y le dice: quita el calzado, porque el lugar donde estás es santo. Su presencia impregnada de santidad se manifiesta alrededor, al punto de decirle: quita las sandalias de tus pies. De hecho, esta misma indicación se le dijo a Moisés ante la zarza, y se quita el calzado, porque el lugar donde estás es santo. También hubo una manifestación así a Moisés y Josué en el tabernáculo. A Job, cuando le responde, que dice que Job 38:1 dice: entonces respondió Jehová a Job desde el torbellino y dijo: ¿quién es este que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Pero es Jehová hablándoles desde un torbellino. Puede ser también una cristofanía. A menudo también al término gloria del Señor se refiere a una cristofanía. Éxodo 24, 16, 18 dice: y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días. Una manifestación física de algo espiritual, la gloria del Señor. También cuando escuches decir: descendió el Señor, como por ejemplo en la Torre de Babel, Génesis 11:5 dice: y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. ¿Qué acaso Dios Padre Celestial no puede ver desde los cielos? Claro que lo hace. Pero la manifestación o la acción que dice que descendió es la manifestación física o natural de en esta creación del Señor Jesús, una cristofanía. También, por ejemplo, en Éxodo 34:5 dice: y Jehová descendió en la nube. Recordemos que el Padre es un Dios invisible y Jesús es la parte visible. Y si hubo una manifestación en la cual Él se vio que descendía, es el Señor Jesús. Resumiendo toda esta parte, creo que ya di bastantes ejemplos. Jesús no comenzó su existencia en Belén. Existía eternamente y activamente estuvo en la creación, y de continuo se estuvo manifestando en el Antiguo Testamento. Ahora, ten en contexto eso. Hubo las manifestaciones descritas y plasmadas en la Escritura. Yo no dudo que también haya tenido manifestaciones no escritas a varones en el Antiguo Testamento. ¿Ok? Entonces, recordemos que el Antiguo Testamento nos vino a hablar sobre el Señor Jesús. Reconocer la preexistencia de Cristo fortalece nuestra fe en su autoridad absoluta sobre la creación y la historia. Por eso es importante entender y defender la preexistencia del Señor Jesús. El Señor Jesús no fue creado. Él vive desde la eternidad hasta la eternidad. Y otra de las partes que también por ahí vas a encontrar ciertas doctrinas. De hecho, de esta parte de la preexistencia, en algún momento hubo una doctrina falsa que trataba de quitarle eternidad. Esto es literal. Quitarle eternidad al Señor Jesús. Él es eterno desde siempre. Su preexistencia es desde siempre. Y otro de los argumentos que se hablan o atacan es su divinidad. Jesucristo posee la misma naturaleza divina del Padre y el Espíritu Santo. Por eso era importante, y cerramos la semana pasada con el estudio de la doctrina de la Trinidad. Dios en 3 personas siendo Dios. ¿No? La deidad suprema que tenemos son 3 personas en una unidad plural. Y entonces, si son 3 personas en una, comparten la misma naturaleza divina. No es un ser creado, sino Dios verdadero de Dios
el Dios verdadero. Cristo es plenamente Dios. Jesús es plenamente la deidad del Padre, de Dios en él. Colosenses 2:9 dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Qué es plenitud? Plenitud es todo, literal. La plenitud es todo lo que se puede extender, es todo lo que puede abarcar, todo lo que puede tener, esa es plenitud. Cuando dice, tiene plenitud de gozo, es que en todas las cosas tiene alegría. ¿Cómo te sientes ahorita? Estoy pleno. Esto es que en todas las áreas estás bien. De hecho, ese debería ser un estado constante y permanente del Hijo de Dios. Vivir en plenitud en Él. Juan 10:30 dice, yo y el Padre uno somos. Y no podrían ser uno si tuvieran naturalezas diferentes. ¿Has tratado de unir el agua con el aceite? Valga el ejemplo. Tú ves cómo pueden estar en el mismo envase, pero nunca llegan a consolidarse en una sola esencia. De hecho, hace mucho que no veo uno de esos. Pero antes era común ver en una botella petróleo con agua, si no mal recuerdo, y nunca se juntaban. Entonces ponían un barquito en medio y tú movías la botella y parecía como si el barquito se estuviera moviendo sobre el agua, porque jamás el petróleo con el agua llegan a juntarse. Así el aceite con el agua nunca llegan a juntarse. Aquí el Señor Jesús dice, el Padre y yo uno somos. Esto es, comparten la misma naturaleza. Hebreos 1:8. Mas el Hijo dice, tu trono, Dios, por el siglo del siglo, cetro que es el cetro de tu reino. Y está hablando del Señor Jesús, del Hijo. Y tu trono es, oh Dios, por el siglo de los siglos. Está hablando de eternidad. Filipenses 2:6. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Recordemos que el Señor Jesús, cuando vino a cumplir el plan divino haciéndose hombre, se despojó de su divinidad y dice como cosa que aferrarse. Esto es, dijo, voy a dejar mi naturaleza divina para hacerme como la creación humana. Él fue como tú y yo nos podemos tocar. Si ahorita tocas tu mano, Jesús se podía tocar, ¿no? Era corporalmente como nosotros, pero dejó su divinidad. Esto es, no dijo, ay no, como yo siendo Dios voy a hacerme hombre, voy a dejar toda mi grandeza divina para hacerme hombre. Él lo hizo, cumpliendo su propósito divino. Si él no fuera Dios, ¿de qué se hubiera despojado? Si él no tuviera esa naturaleza, ¿de qué estaría hablando Pablo en Filipenses? ¿De qué se hubiera despojado? De nada, si él no fuera Dios. Pero él, compartiendo la divinidad, se despojó de ella. De hecho, Jesús comparte atributos exclusivos de Dios. Si recuerdas, hace 3 semanas, yo creo, estuvimos viendo los atributos incomunicables de Dios. Esto es, del Padre. Estos son los atributos que no se comparten con el ser humano, que son exclusivos de Él. Y vamos a ver algunos. Dice en Hebreos 1:1 al 4, dice, hace mucho tiempo Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. Y ahora en estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo, nuestro Señor Jesús. Dios le prometió todo al Hijo como herencia y mediante el Hijo creó el universo. El Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios y sostiene todo lo que con el gran poder de su palabra. Después de habernos limpiado de nuestros pecados, se sentó en el lugar de honor a la derecha del majestuoso Dios en el cielo.
Eso demuestra que el Hijo es muy superior a los ángeles, así como el nombre de Dios que Dios le dio es superior al nombre de ellos. Está hablando el autor de Hebreos respecto al Señor Jesús, que Él compartía y recibió todo. De hecho, no recuerdo si lo vimos en alguna de las lecciones del Padre, pero en la creación, cuando dice que todo fue creado por Él y para Él, hablando del Señor Jesús, vamos a expresarlo de esta manera. El Padre tuvo la idea, Jesús hizo, literalmente Él fue el que hizo la creación, y el Espíritu Santo es el que dio vida. Los tres participaron en la creación. De hecho, ahora que veamos el Espíritu Santo, vamos a ver dónde también el Espíritu Santo participa en la creación. Dice que Él es el que da aliento de vida. Entonces, en la creación lo puedes concebir así. El Padre tuvo la idea y dijo, sea hecho. ¿Y quién crees que hizo? Literal. Diseñó el que los colores de arcoíris los puso Jesús. He compartido de esto en algún viaje que hice por carretera a Mérida con mi hermana. Los paisajes que fuimos viendo junto al Golfo, esos colores turquesa con al sur del mar y por acá el verde, todos esos colores fueron hechos por el Señor Jesús, por Él y para Él. Si tú ves un pajarito cantando, Él le puso el trino. Si tú ves al perrito ladrando, Él lo diseñó así. Si tú ves el ciclo del agua, Él lo diseñó. El Señor Jesús está en todo lo creado. Él tuvo parte en ello. Él lo diseñó, Él lo hizo. Entonces, regresando a los atributos incomunicables del Señor, Jesús está, su soberanía, tiene autoridad absoluta sobre todo, está por y sobre todo. Apocalipsis 19:16. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Recordemos que al decir Rey de Reyes es que sí hay reyes, pero Él es el Rey de los Reyes. Sí puede haber señores, pero Él es el Señor de los señores, el que está sobre de ellos. Si tú has leído Daniel, dice que había sátrapas. En el momento que había sátrapas había 126 provincias, en esas provincias había sátrapas, eso eran como los gobernantes. Sobre esos 126 había 3, y sobre esos 3 estaba Daniel supervisando a los sátrapas que a la vez supervisaban a los otros. Ese era un sátrapa de sátrapas, si lo quieres ver así. Efesios 1, 21, 22 dice: sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Y está hablando del Señor Jesús. Su soberanía está sobre todo lo creado, en el cielo, en la tierra y en lo espiritual. Su autoexistencia, la aceidad, no depende de nadie para existir. Eso es aceidad o la autoexistencia. Juan 5:26 dice: porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y esto es que no depende de alguien más para vivir. La Trinidad viven en conjunto y no depende de uno de otro, en sí mismo viven siendo uno, compartiendo su divinidad. ¿Qué otra cosa, qué otro atributo tiene incomunicable el Señor Jesús? La infinidad. No tiene límites en su ser, poder ni conocimiento. Efesios 3, 18 y 19 dice: seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Colosenses 2:9, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Pablo dice:
Ojalá puedan conocer y ser revelado, si se pudiera medir, cuál es la anchura, la altura, la longitud y la profundidad del amor de Cristo. Si tú pensaras, y aquí estamos hablando, a ver si se lo explico bien, de la quinta dimensión. ¿A qué se refiere esto? Cuando tú haces un planito, cuarta dimensión, cuando tú haces un planito hacia un cuadrado, estás a 2 dimensiones. Cuando le das profundidad, estamos hablando en 3 dimensiones, o la tercera dimensión, que lo podemos entender. Si tú ves, por ejemplo, en perspectiva, hay dibujos que están hechos en 2 dimensiones, que no tienen profundidad, pero cuando tienen profundidad, ves cómo entre más cerca está más grande, y entre más chiquito está el dibujo, es como si estuviera más lejos. Esa es profundidad. Tiene perspectiva. Y profundidad, estamos hablando de otra dimensión. La profundidad es lo que llena dentro de, lo que está dentro de eso. Por eso estamos hablando de una tercera dimensión, sino hasta de una cuarta dimensión, para poderlo entender. Bueno, esa es la infinidad del Señor Jesús. Es infinitamente en todo. Tiene eternidad. Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. De hecho, cuando dice, lo decía hace ratito, antes que Abraham fuese yo soy, ese yo soy es el mismo que viene en Éxodo 3:14, cuando respondió Dios a Moisés: diles que yo soy el que soy, es el que te ha enviado. La omnipotencia del Señor Jesús tiene poder ilimitado. Mateo 28:18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Todo el poder lo tengo yo, está diciendo el Señor Jesús. Sostiene el universo con la palabra de su poder. Omnisciencia, todo lo sabe. Juan 16:30 dice, sus discípulos hablando: ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte, porque por esto creemos que has salido de Dios. Le está hablando a los discípulos al Señor Jesús, le están diciendo: entendemos que tú sabes todas las cosas. Tú conoces todo. De hecho, cuando Jesús, después de la resurrección, que está, después de haber la pesca milagrosa y haber comido con los discípulos, y que se aparta a platicar con Pedro, le dice la tercera vez: Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Si tú crees que Wikipedia lo sabe, o Google lo sabe todo, no sabe todo. Si tú crees que una inteligencia artificial lo sabe todo, no lo sabe todo. El Señor Jesús lo sabe todo. Omnipresencia, está presente en todo lugar. Mateo 18:20 dice: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y está hablando el Señor Jesús. ¿Te has puesto a imaginar esta palabra cómo se cumple? Supongamos que yo aquí en mi casa me junto con mis papás y estamos invocando el nombre del Señor. Y en la casa de Gaby con sus hijos se pone a orar al mismo tiempo, invocando el nombre del Señor. Y Diana en su casa, y Juan Pérez, y Alma, y todos al mismo tiempo estamos orando. Si el Señor no fuera omnipresente, no podría estar en todos los lugares al mismo tiempo. ¿Y sabes qué? Sí lo está. En todas las casas a la misma hora está, si estamos al mismo tiempo invocando su nombre. Esa es la omnipresencia del Señor Jesús.
Jesús trasciende las limitaciones espaciales. Su inmutabilidad no cambia ni se altera en su ser, propósito o carácter. Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Así de directo y tajante es el autor de Hebreos, diciendo, Jesús no cambia. Jesús, así como se manifestó en las teofanías en el Antiguo Testamento, así como se reveló en los evangelios y así como se manifestó en los restantes libros del Nuevo Testamento y así como se está manifestando al día de hoy, es el mismo que ha sido siempre. Él no ha cambiado. Ay, no, es que hoy más maldad, voy a ser más duro con ellos. Ah, hay más dinero en las iglesias, voy a ser diferente. Jesús no se mueve por eso. Jesús no cambia por eso. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Si hoy tú te acercas al Señor Jesús y le preguntas, Él te va a contestar con el mismo amor como conversó con Nicodemo cuando le dijo en Juan 3, de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De esa misma manera que le habló a Nicodemo o que le habló a la mujer pecadora o que habló en la cruz del Calvario pidiendo perdón, que el Señor perdonara a los hombres porque no sabían lo que hacían, es el mismo Jesús que hoy nos habla. Entonces, Él no cambia. Es incomprensible, no puede ser completamente entendido. Dice Juan, de hecho, al final del libro, que si se escribiesen todas las cosas que el Señor dijo e hizo, no habría libros que alcanzaran a compilar en el mundo todo lo que el Señor hizo. La incomprensibilidad significa que la mente humana no puede entender plenamente la naturaleza, poder, sabiduría y gloria de Cristo. Salmo 145:3 dice, grande es Jehová y digno de ser, y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable, incomprensible. Eso significa que no se puede entender por completo. 1 Timoteo 3:16 dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Hoy lo que estamos haciendo es, en nuestra capacidad humana, tratar de comprender y entender la magnificencia del Señor Jesús. Yo tengo una teoría, y eso es personal. El hombre, y lo he compartido muchas veces, el hombre comúnmente ocupa una capacidad del 10, 11, 12% promedio de la capacidad cerebral que tenemos, de ese cerebro que tenemos aquí. Los más aventajados hombres de ciencia y de conocimiento, aquellos que tienen un IQ alto, como Einstein, Hopkins, etcétera, Natalie Portman, por ejemplo, también tiene un IQ alto, cansan el 17 y 18, rayando ya la locura. Y de ahí que estamos limitados en entender y conocer. El Señor ya nos dio un cuerpo pensando en eternidad. De hecho, dice la palabra de Eclesiastés, Él puso eternidad en el hombre. Cuando seamos traspasados y esos cuerpos sean glorificados, ¿qué va a ocurrir? La capacidad mental que tenemos va a ser ocupada al 100%. Y en ese momento es cuando vamos a poder entender completamente al Señor Jesús. Su grandeza, que hoy no entendemos, lo podemos entender. Por qué amaba y cómo actuaba y por qué respondía. Si hoy no lo entendemos, ahí lo vamos a entender completamente. ¿Por qué Él se entregó por amor, haciéndose pecado y tomando en su lugar? Ahí lo vamos a entender completamente. Porque nosotros no lo alcanzamos a entender, porque desde nuestra perspectiva humana, difícilmente alguien haría lo que el Señor Jesús hizo.
Nuestra mente no lo alcanza a entender. ¿Por qué yo voy a morir por alguien que me agredió y que de diario está de continuo en contra mía? ¿Por qué yo habría de morir para darle salvación? Dice, en Cristo se cumple que Dios puede ser conocido personalmente, pero jamás comprendido en plenitud, hasta que estemos en gloria. Jesús también comparte atributos comunicables. Santidad, Hebreos 7:26, porque de tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, hecho más sublime que los cielos. Jesús es reconocido como santo en Hebreos. Juan 8:46, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creías? Jesús no mentía. Primera de Pedro 2:22, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Jesús era santo. Fue santo de principio a fin en su estancia en la tierra. Por eso que pudo hacer un sacrificio perfecto delante de Dios por nosotros. Su grandeza no se puede comparar. Colosenses 1:17-18 dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Es la manifestación visible de la divinidad del Padre. Su poder, gloria, sabiduría y dominio no tienen límite y comparación. Por eso es grande el Señor. Cuando veas el término grande, lo compartí con la vez pasada, yo en el niño decía grande y me imaginaba a una persona grande físicamente. Ya que crecí, comprendí su grandeza que no se puede entender. Solamente se puede admirar. Justo. Jesús se manifiesta como justo. Hechos 3:14 dice, mas vosotros negáis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida. Primera de Juan 2:1, hijitos míos, esas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo, el justo, el que es recto, el que manifiesta rectitud moral y fidelidad a la verdad. Todo lo que es y hace concuerda con su naturaleza divina. Jesús no se puede negar a sí mismo. Por eso es justo. Él no puede decir mentira, sino está pegado a la verdad. Fíjate, cuando lo querían crucificar, querían agarrarle en una mentira, ¿no? Y le dice Herodes, ¿eres tú el Cristo? Y sabiamente el Señor contesta, tú lo has dicho. Si Jesús hubiera dicho, no lo soy, se hubiera hecho mentiroso. Afirmó la verdad de sí mismo en la declaración de Herodes, ¿eres tú el Cristo? Tú lo dijiste, tú lo reconociste, tú lo estás diciendo, no yo, para ser reconocido. Su justicia se imputa al creyente, esto es, nos es dada. Romanos 5:19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Somos justos por Él, siendo en nosotros. Nos comparte su naturaleza. El siguiente, amor. Jesús manifestó amor en todo lo que hizo. Efesios 5:2 dice, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios, de olor fragante. Naturaleza benevolente, sacrificial y compasiva. Ese era Jesús.
No puedes decir que amas a Dios o que conoces al Señor Jesús si no muestras amor. No hay congruencia. Si Jesús habita en ti, el amor es lo primero que se manifiesta. Perdonando a quien te haga mal, actuando bien con el que te trata mal. De hecho, también el amor se manifiesta en no tener una mente perversa o maliciosa. Es que seguramente lo hizo. Es que sus malas intenciones. No, sí, seguramente lo hizo porque me quiere fregar, me quiere molestar, me quiere robar, me quiere... Esa es una muestra no de amor. El amor se manifiesta desde cómo hablas y cómo piensas. Y ese es Jesús actuando en ti. Su amor manifestado en nosotros. 1 Juan 4:8 dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Si has podido ver en los estudios que hemos tenido, lo voy a dejar hasta aquí, hasta amor, de el Sermón del Monte, el estudio de los miércoles. Si te has dado cuenta, más allá de que hay un tema específicamente hablando del amor, o de amar al enemigo, por ejemplo, pero todo el Sermón del Monte está impregnado de diferentes manifestaciones de amor, de verdad y de justicia. Dice Pablo: ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Todos estos, pero el mayor de ellos es el amor. Dice en 1 Corintios 13: si yo hablase lenguas humanas angélicas, pero no tengo amor, nada soy. Y aunque hablara muy bonito y tuviera voces angelicales y ganara el mundo, si no tengo amor, de nada me sirve. Amar como el amor que Jesús nos mostró, nos deja en una posición en la cual, si nosotros hemos sido perdonados, nosotros también tenemos que perdonar. Si hemos recibido de gracia, tenemos que dar de gracia. ¿Cuántas veces? Fíjate, pequeños detalles, y con esto voy a cerrar. El amor de Dios se manifiesta inclusive que teniendo, compartes. Cuando recibes, das. Si tú has recibido, si por ejemplo tú trabajas y recibes una paga, o haces un trabajo y te viene la retribución, ¿qué es lo primero que haces? ¿Compartir? O como dijeron, cortó una flor de tu jardín. O aún en esa acción muestras tu egoísmo. Jesús no era así. Jesús tuvo 5 panes y 2 peces y lo multiplicó por amor. ¿Te llega un pago y has compartido? ¿Has sustraído de ahí decir? Ya no estoy hablando ni siquiera de ofrendar o diezmar si acostumbras a hacerlo, o disponer y decir, de aquí voy a dar para el Señor o a la obra. Estoy hablando de decir, voy a compartir de lo que recibí. ¿Lo has hecho? Aún en eso se manifiesta el amor de Dios. Jesús mostraba amor a todos. A los niños, no les impidáis venir a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Señor, mira, esos hablan mal de ti, oremos para que caiga fuego. Tranquilos. Cuando Pedro saca la espada y corta oreja, como buen torero, ¿qué hizo Jesús? Sanó a un siervo de los que venían a apresarlo. Eso era amor. Manifestemos el amor de Cristo si Él vive en nosotros en todo lo que hacemos. Vamos a terminar este tiempo orando. Vamos a dejarlos aquí. Nos vamos a llevar las clases que nos tengamos que llevar. ¿Bien? Bendito Dios y Padre Celestial, gracias por tu Hijo Jesús. Gracias, Señor Jesús, por tu eternidad manifestada en nosotros. Gracias por tu santidad que nos ha permitido acercarnos al Padre. Gracias por crucificarnos. Gracias, Señor, por tener un plan de salvación para nosotros desde antes de la creación y haberte tú entregado despojándote de tu gloria, existiendo desde siempre,
siendo Dios, compartiendo la divinidad, te hiciste hombre. Gracias, Señor Jesús. Ayúdanos a comprender y a conocerte más día tras día. Que esa capacidad mental que podamos tener, la podemos ocupar lo más posible en conocerte a ti. En conocerte, Señor Jesús, conocer tu obra y ser manifestado en nosotros. Señor, ayúdanos a comunicar los atributos que tú tienes viviendo en nosotros a los demás. Por los méritos tuyos en la cruz del Calvario te damos gracias. Por tu muerte y tu resurrección que nos ha dado vida. En ese tiempo te damos gracias. Amén.